Te voy a decir por qué es muy importante elegir un estilo de arte si quieres dedicarte a la industria de los videojuegos. Si estás viendo esto es porque te encantan los videojuegos y quieres dedicarte a este hermoso arte. Hay ciertas cosas que tienes que tener en cuenta antes de embarcarte en esta aventura. Y una de ellas, y muy importante, es elegir qué tipo de arte quieres hacer. Tenemos arte realista, el cual funciona en juegos como God of War, Red Dead Redemption, Call of Duty y muchos más. Luego tenemos el arte estilizado, que bien pueden ser como juegos tipo Overwatch, Fortnite, el LoL y otros muchos más. Como puedes ver, estos juegos tienen un arte muy diferente entre sí. Ambos tienen sus peculiaridades, sus dificultades y su manera de llevar a cabo su finalidad. Por lo que mi recomendación es que te centres en el estilo que más te puede llegar a gustar. Por ejemplo, si tu interés es trabajar en estudios como Santa Mónica Studios o Naughty Dog, pues te tienes que centrar y especializar en el estilo de arte realista. Y es que si lo que más quieres es trabajar a lo mejor para Riot o Blizzard, pues tienes que elegir el arte estilizado para centrarte en este. No sirve de mucho que tú estés haciendo arte estilo cartoon y demás y tú apliques para un trabajo, pues para el próximo God of War, por ejemplo. Es evidente que aquí tu estilo de arte no encaja con lo que está pidiendo dicha empresa, por lo que es muy importante elegir qué es lo que quieres hacer, puesto que de esto dependerá a qué juegos podrás optar para trabajar. Cada estilo se trabaja de una manera muy diferente. El estilizado, por ejemplo, tienes varios niveles que van desde lo más simple, se puede llegar un poco a un tono más realista, pero se sigue notando en cierta manera que es algo no del todo real. Al igual que el arte realista, tenemos varios niveles que pueden ir ya desde el fotorrealismo puro y duro a algo que se nota que es a lo mejor más dinámico y estamos acostumbrados a ver. Aquí podríamos ver un nivel desde lo más estilizado, más básico, hasta lo más realista. Tenemos los personajes de Animal Crossing que, como he mencionado, son súper simples, las formas son muy sencillas, pero que aún así tienen mucha personalidad. Tenemos el ejemplo de Mario, que ya tiene otras formas más notables y los colores, a pesar de que siguen siendo algo simples, pero ya con sus sombras y algo más de detalle, se le nota algo más. Seguimos así a lo mejor hasta Overwatch, que ya puede rozar lo realismo junto con juegos como Dishonored, donde las expresiones, los colores, la iluminación, todo ya da un paso más adelante hasta al final encontrarnos con un detalle impecable y realista como podría ser el ejemplo de Ellie de The Last of Us. Por supuesto, en ambos estilos embarcamos todo lo que tenga que ver dentro del videojuego. El estilo realista trata de replicar prácticamente a la perfección lo que es la realidad en sí misma, tanto la ambientación, las texturas, los modelos, cómo funcionan estos en la vida real. Se trata de conseguir eso mismo en el videojuego, ya sea en las animaciones del personaje, en un clima, por ejemplo, y en otras muchas más cosas. Quizás en muchas ocasiones se trata de que el jugador sienta que realmente está dentro de ese juego de lo real que se ve. Pasa lo contrario en el estilizado. En este tipo de arte podemos exagerar mucho más las cosas sin ningún problema, tanto las formas de los personajes como de los objetos. Al final se trata un poco de eso, de exagerar este estilo, puesto que puede ser algo más cartoon y no desencajaría tanto dentro del videojuego o la narrativa que este sigue. También los colores, al ser más vivos, más vibrantes, encajan a la perfección en lo que sería un mundo estilizado. Con un ejemplo más visual podríamos ver aquí todos los detalles de la cara, por ejemplo, las expresiones, la sensación que transmite el personaje, todos los detalles del pelo, incluso de la ropa, todo se ve a un detalle increíblemente realista. Podemos verlo incluso en las manos, las arrugas,
Todo ya llega a un detalle prácticamente hiperrealista, por lo que se aleja de una forma abismal de lo estilizado. Y es que como se puede ver en este caso, las formas, los cuerpos están súper exagerados, los colores son más lisos sin tanto detalle entre comillas, puesto que también se ve bastante bien. Los pelos son mucho más sencillos, pero le da una característica muy buena y muy detallada a los personajes. Así que nuevamente, y como ya he mencionado antes, lo suyo sería que te enfoques y te especialices en un tipo de estilo, pero tienes que ser muy bueno en lo que estás haciendo. Nuevamente, mi recomendación es que elijas el estilo que más te llame la atención o más quieras hacer, puesto que lo podrás disfrutar mucho más. Ambos están muy demandados, por lo que seguro que ambos son muy buena idea a tener en cuenta. Si tienes alguna duda, no olvides dejármelo en los comentarios que yo estaré encantado de poder ayudar. No olvides seguirme para más contenido 3D. Nos vemos a la próxima. Adiós.